¿Cómo les va? Buenas tardes, esto es DTV, esto es El Análisis. Una jornada bastante particular, no novedosa porque esto viene aconteciendo desde hace por lo menos una semana, pero es una actividad parlamentaria atravesada, cruzada por todo lo que tiene que ver con lo que se está discutiendo en paralelo en tribunales. Un presente con cautelares cruzadas, con impugnaciones a las designaciones en el Senado y a las designaciones en diputados. Así que vamos a estar con lo que acontece acá en materia parlamentaria y esencialmente con lo que está pasando, si se puede, hasta donde podemos llegar, con lo que está aconteciendo en materia judicial sobre estas dos cautelares. Primero ella, Laura Serra. Hola Laurita, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna novedad de último momento? No. Exactamente. Te escuché por ahí con un diputado radical hablando que decía que no había nada, así que estamos con esa cuestión. Y el señor Marco Giorgetti, diga Giorgetti, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte. Las novedades siguen siendo el tema del Consejo de la Magistratura, que en realidad no son novedades porque ya se viene contando de estos últimos días, pero la disputa política sigue pasando por las dos sillas que debe incorporar el estamento político desde el Congreso al Consejo de la Magistratura y la jura de el candidato de diputados, en este caso la diputada Roxana Reyes, y el designado del Senado, el senador Martín Doñate. Por allí sigue pasando, ¿no?, los cruces políticos entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Bueno, efectivamente. Entonces después estamos con alguna cuestión que es muy importante en lo que tiene que ver con dos cuestiones. Una, lo que se refiere en materia a medición de lo que fue la inflación del pasado mes de marzo, de lo que está pasando con esos registros y de lo que se viene en materia del censo 2022. Por eso va a estar Marco Labaña, el titular de esa entidad, va a estar acá en diputados, vamos a estar viendo qué es lo que está pasando. Y después también un proyecto que tiene que ver con esto de que las licencias por nacimiento para los padres se multipliquen y atiendan cuestiones que se vinculan a la vida en pareja y el post-nacimiento. Hay mucha legislación para las mujeres, hay poco y nada para los padres, así que van a ser dos de las cuestiones que repetimos. Está marcado por lo que decíamos en materia de cruces y obstrucciones cautelares y lo que tiene que ver también con la actividad en el Congreso, que sigue, me parece, como muy condicionada por este empate técnico y por estas cautelares en danza. Laura Serra, ¿algo para señalar? No, simplemente eso, que por ahora actividad parlamentaria no hay. Seguimos señalando y advirtiendo lo mismo, ¿no? Ya pasaron 3 meses y no hay prácticamente tarea parlamentaria, salvo todo lo que tiene que ver con la discusión sobre alquileres. La única comisión que hoy está funcionando es legislación general, lo demás está paralizado y esta semana todas las energías estuvieron puestas en esta disputa. Sí. Entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, encarnado en su presidente Horacio Rosati, sobre la integración del Consejo de la Magistratura, con lo cual esta semana también pasó con más pena que gloria en materia legislativa. Sí, hay una cuestión que me parece tiene que ver con el devenir de esta historia tan complicada en los primeros meses del año, pero hay tanto cruce legal, tanta cautelar, tanta impugnación, que me parece que eso hay que vincularlo con la falta de actividad, porque para que haya actividad, para que haya conformación de comisiones, debería haber, ante la paridad que hay, algún estamento de diálogo y acuerdo político, que a vos te dicen a veces que ese diálogo está. Ahora, poder consumar ese acuerdo y poder consumar ese diálogo me parece que es cada vez más complejo. A lo mejor en algún momento el tema del Consejo y las cautelares, el tema se termina saldando, pero uno no ve que eso se resuelva rápido. Rápido hablo de 15 días, 20 días, y me parece que si eso no está saldado, lo otro, el buscar acuerdos para avanzar en la conformación de comisiones, desde el sentido común. Me parece que una cuestión está ligada con la otra y si no se arregla lo primero, encontrar un marco para que haya, repito, coincidencias y digamos, se definen comisiones y empezamos a funcionar,
me parece como una cuestión muy lejana hasta que no se acuerde lo legal, pero bueno. No debería impedir un desacuerdo que funcionen el resto de los temas, que se debatan el resto de los temas. De hecho, el Congreso siempre discute los temas en paralelo, en los que hay acuerdo y en los que hay diferencias entre los bloques, digamos. En este caso, lo que sucede es que al haber tanta paridad, sí, uno de los bloques, en este caso la oposición, puede ejercer un bloqueo en algunos temas. Y aquí tendrá que definir Juntos por el Cambio si sigue la tesitura actual que le parece correcta el fallo de la Corte Suprema, la interpretación que hizo la Corte de volver a la ley de 1997 para el Consejo de la Magistratura, o si el Congreso sí avanza en alguna legislación para intentar destrabar todo lo que está sucediendo. Hoy vi que finalmente el senador juez iba a presentar una denuncia penal contra la vicepresidenta. Eso es lo que me llama la atención, es que ayer, ayer, sin embargo, habló el senador Cornejo por una declaración en ese sentido de Mario Raúl Negri. Y Cornejo fue excesivamente cauto. Dijo, es una declaración que hizo Negri a título personal. Yo creo que para encaminar una decisión de ese tipo hay que pensarlo mucho. Se trata de una denuncia penal. Repito, dijo, muy cauteloso Cornejo. Hasta donde yo puedo señalar, es una decisión y una declaración particular de Negri. Por eso me sorprendió un poco la decisión después de juez que se efectivizó en el mediodía de hoy. Pero vamos a una presentación y hablamos con una diputada radical entrerriana. A ver. Ahí estamos, ella es la diputada Gabriela Lena. ¿Cómo le va, diputada? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, diputada, a ver, ¿cuándo cree que de este lío se sale? ¿Es un laberinto que se sale por arriba? ¿Qué cree? ¿Tiene algún camino, alguna idea, alguna sugerencia para zafar de tanta cautelar cruzada o no, diputada? ¿Vos decís del lío del Consejo de la Magistratura? Sí, exactamente. ¿O de cuál de todos los líos? Bueno, vamos por el último, vamos por el Consejo de la Magistratura. A ver. Que creo que están ligadas las cosas, parecería, ¿no? Sí, algunas sí, otras no. Creo que todo tiene que ver con no tener un gobierno que tenga prioridades y que la prioridad sea el manejo de la justicia. O sea, si vamos por ese lado, para nosotros es complicado tener un rumbo, porque en el medio de toda esta pelea de quiénes van a integrar el Consejo de la Magistratura, de cómo se va a integrar, de si con la ley nueva, si con la ley vieja, si el presidente si el presidente del Consejo debe ser el presidente de la Corte, si no, si rompemos el bloque oficialista en el Senado para poner un consejero más y de esta manera dejar afuera a la oposición, si no lo hacemos en diputados, cómo jugamos con los diputados. En el medio de todo esto, la gente no entiende mucho lo que está pasando. La gente lo que le pasa es que no llega a fin de mes, la gente tiene otra prioridad, la gente necesita poder pagar sus servicios que se fueron por las nubes, la gente necesita poder pagar los alimentos que se fueron por las nubes, la gente necesita pagar el alquiler que no llega a fin de mes, la gente necesita poder mandar a sus hijos a una escuela y que ésta tenga clases y la educación sea buena, la gente necesita poder tener una salud de calidad donde en muchos lugares y en muchas provincias esa salud no existe, digamos. La verdad que no deja de ser menor el tema del Consejo de la Magistratura, porque tiene que ver con una cuestión de calidad institucional de nuestro país. Es grave lo que está pasando, no es menor, pero creo que, y a veces no sé si está bien o está mal, creo que la gente hoy está mucho más pensando en el día a día y en el bolsillo que en la calidad institucional que pueda tener nuestro país. Sí, Marquitos, ¿alguna consulta? Diputada, ya llevándola a lo que está sucediendo
en la Comisión de Legislación General. No sé si tuvo la oportunidad de seguir todas las reuniones informativas que hubo con la cantidad de expositores y sobre todo con el carácter federal que han tenido las exposiciones. ¿Qué evaluación hacen ya llegando a lo que va a ser el debate entre ustedes, entre los diputados? Sí, en realidad se está hablando que posiblemente se haga una sesión más informativa con algunas organizaciones que no estuvieron presentes y que quieren estar y que quieren que nosotros los escuchemos, y me parece bien. Bueno, la verdad que creo que va a ser un debate mucho más complejo y la situación es bastante más compleja de la que quizás en un principio uno lo vislumbró. Y sinceramente, ojalá podamos llegar a una mejor ley. Pero creo que nobleza obliga a decir que ninguna ley, por mejor que voluntad que tengamos y por mucho que escuchemos a todos los actores sociales, que creo que lo mejor es que no quede nadie por escuchar, que podamos escuchar a todos. Va a seguir siendo una problemática complicada la del alquiler en nuestro país si seguimos manteniendo una inflación en estos niveles tan altos como los estamos teniendo. Digamos, va a ser una situación difícil de llevar adelante, va a seguir siendo una situación difícil para los inquilinos del pago del alquiler y para los propietarios, que siempre les va a ser poco, y para los inquilinos siempre va a ser mucho si nosotros seguimos con estos índices de inflación tan altos, ¿no? Por más que modifiquemos la ley. ¿Qué tal, diputada Elena? Es por esta cuestión... Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es por esta cuestión de la inflación, es justamente la cuestión de la inflación lo que complejiza el debate parlamentario, o hay otras aristas que hacen esa complejidad para legislar? No, obviamente que el resto de complejidades que pueda tener la ley, todo se puede saldar y todo se puede mejorar y llegar a acuerdos y tratar de armar lo que mejor pueda salir de una ley. El tema es que no sé si una ley va a solucionar totalmente el problema si seguimos teniendo estos índices de inflación. Claro. A eso me estoy refiriendo. Sí, lo que pasa que me parece, cuando uno escucha a los expositores, que hay un problema tal vez más serio que yo no sé cómo se resuelve. Porque lo que plantean los inquilinos... El problema más serio es la falta, el déficit habitacional de nuestro país. Pero hay otra cuestión que sabe que a mí me llama mucho la atención, porque creo que las dos partes tienen razón. El inquilino dice, bueno, el tener derecho a una vivienda es un derecho social, yo tengo derecho a un techo, si yo trabajo tengo que poder pagar con mi salario una vivienda, y es razonable. Y también tengo derecho a tener cierta previsibilidad, no andar mudándome cada 2 años. Es absolutamente entendible. Ahora, para el señor o la señora que tiene una jubilación de 30.000 pesos y tiene un departamento de $50.000 y que cobra un alquiler, y él te dice, mira, ese alquiler para mí no cumple una función social, es mi medio de subsistencia. Ahí está el divorcio, me parece, ¿no? Que el propietario de 1 o 2 departamentos necesita de eso para llegar a fin de mes, y el inquilino quiere una mirada donde no puede ser que no haya tope para el alquiler. Yo no sé cómo se zanja esa cuestión, la verdad. Sí, porque en realidad la mayoría de los inversionistas, y que a veces se los llama como grandes inversionistas en nuestro país, que tengan varios edificios en alquiler, no estamos hablando de demasiadas personas. Claro, hay dos escenarios. Hay gente que tiene muchos, pero muchos tienen poco, efectivamente, sí. La mayoría tienen poco, y es una manera de subsistir y de mejorar sus ingresos mensuales a través de algún alquiler, digamos, o para... Además hay distintos estamentos, ¿no? Porque están todo lo que tiene que ver con los alquileres para zonas turísticas, y todo lo que tiene que ver con que son estacionales, y el resto de alquileres
desde lugares que no son turísticos o que por ahí tienen otro tipo de público, como pueden ser lugares de universitarios, donde hay muchos estudiantes que tienen otra realidad. Son diferentes aristas que me parece que va a haber que sentarse con cada una de las problemáticas en particular, y también creo que debemos darle por ejemplo, a esas personas que tienen un inmueble donde han mejorado o han intentado tenerlo justamente para mejorar su día a día y su salario, quizás algún beneficio que podría estar ligado con una exención del impuesto a los bienes personales para aquellos inmuebles que estén dados en alquiler. Me parece que hay algunas cuestiones que va a haber que mirar con un poco más de detenimiento, ¿no? O sea, no es tan sencillo, vamos a modificar este artículo y este artículo. En realidad, bueno, hay otros de la ley que ni siquiera se han reglamentado y que tienen que ver con el alquiler social y demás, que aquí también el Estado tendrá que, sobre todo el Ejecutivo, ver las maneras de cómo se puede reglamentar y salir adelante con este tema, que fue recurrente, digamos, también un tema que también fue queja en cada una de las 4 sesiones informativas que tuvimos. Y diputada, si hiciéramos un ejercicio de 1 al 10 o de muy lejos a muy cerca, ¿cuánto cree que se está de un acuerdo por un dictamen unificado de todas las partes en la Comisión de Legislación en general o más allá de eso, de la posibilidad de llegar al recinto con un dictamen unificado? No te puso cara de muy confiada, pero no sé, Marquitos. A ver. Sé que puede ser difícil aventurar, pero... A ver. Es el aventurar. No empezamos todavía con el debate nuestro. Creo que cuando empecemos a plasmar las ideas y el debate, las ideas que tenemos cada uno de los legisladores y en el debate entre los legisladores, quizás ahí tenga alguna visión un poco más acabada de si podemos llegar a un acuerdo o no. Los intentos los vamos a hacer, creo que el diálogo es lo único que se pierde y de lo último, y tenemos que tratar de tender puentes permanentemente. A veces es difícil, lo reconozco, a veces es difícil, pero vamos a seguir intentándolo porque amerita el tema y amerita la cantidad de argentinos y argentinas y que están involucrados en este tema de un lado y del otro, ¿no? Un dos. Diputada, estaba mirando la cotización, pero usted vive en la provincia de Entre Ríos. No, creo que no. Vamos a poner un coeficiente un poquito más alto. Más alto de 2, bien. Diputada, pero otro dato, usted pertenece a una de las provincias más sojeras, junto, te diría, casi con Santa Fe y Córdoba, está en el top 3. Digo, hay un datazo, ¿no? Hoy la soja $641,70, subió 1,72, pero es el precio máximo en 15 años. En realidad el precio máximo en 15 años estuvo prácticamente en 6,49. Digo, yo sé que el gas va a estar más caro, sé que hay inflación, pero en Entre Ríos es un datazo ¿no? Sí, es un dato importante y también es un dato importante que la mayoría de esas personas en Entre Ríos no tenemos grandes empresas que se dediquen a la producción de soja, son pequeños productores la mayoría, que están pasando muchísimas por una situación muy difícil para poder levantar esa cosecha, ya que no pueden conseguir el gasoil para poder levantarlo, y en el mercado negro, digamos, en el mercado blue, llegan a conseguir a 200 pesos o más el litro de gasoil para poder levantar esa cosecha de soja. Está muy bueno que tenga un muy buen valor. Sí. Pero lamentablemente también tenemos una realidad de que el costo es cada vez más alto.
Sí, es un costo en pesos. Después viene el tema de las retenciones, que son altas, en serio, pero es en pesos contra dólares, ¿no? Pero bueno. Las retenciones y la posible este nuevo impuesto a la renta inesperada, que van a decir que esto tiene que ver con la guerra y que están levantando un poco más de dinero de lo que le correspondía, y entonces también va a venir una quita de las ganancias por ese lado. Por otro lado, para nosotras las provincias y los que vivimos en el interior del interior, las retenciones no son coparticipables. Sí. Así que a los municipios donde esta gente vive, que generalmente son los municipios rurales más pequeños de nuestra provincia, esa ganancia con la retención no da. La diputada ya está dando o está aventurando que el proyecto de renta inesperada va a tener un trámite positivo en la Cámara de Diputados, que es la Cámara donde debería iniciar. Se debería iniciar en la Cámara de Diputados y la verdad que no creo que tenga un trámite. No sé, nosotros no la vamos a aprobar, tenemos este compromiso que lo hemos repetido una y mil veces, cada uno de los diputados a los que ustedes hacen reportajes que tienen que ver con Juntos por el Cambio, y ese compromiso de no aprobar ningún impuesto nuevo para nuestro país. Esto forma parte de un nuevo impuesto, habría que ver si se logran esas mayorías como para poder tratarlo dentro de la Cámara. No cuenten con nosotros. Diputada Elena, a cambio de tema, ¿cree que es importante o prioridad sancionar una nueva ley del Consejo de la Magistratura? ¿Usted la pondría al tope de la agenda o priorizaría otros temas? No, yo creo que priorizaría otros temas. Priorizaría otros temas. Me parece que hoy necesitamos la agenda de la Argentina. Me parece que los problemas de la Argentina están pasando por otro lado. Los problemas de la Argentina están pasando por la necesidad de poder contar con una canasta básica y poder llegar a fin de mes. Los problemas de la Argentina están pasando por la crisis educativa que tenemos, una de las más altas, lamentablemente. No hemos podido mejorar después de la imagen espantosa que nos dejó esa foto muy fea de la pandemia, no la hemos podido revertir. Creo que no es un tema que hoy sea prioritario. Está. Diputada, volviendo al tema que planteaba el impuesto a la renta inesperada, el tema es que creo que no lo vio nadie todavía el proyecto. No. Lo que hay como una especie de anuncio es que sería gravar a aquellos que tienen ganancias de más de 1.000 millones de pesos. Digo, no le va a tocar a ningún productor chico, porque la verdad, si son productores de 100, 150 hectáreas, no les tocaría a ellos, digo. Ese tema de que sea para un sector muy específico, ¿podría modificar parte del debate dentro de Juntos por el Cambio o tampoco? Creería que no lo va a modificar. Igualmente hasta ahora venimos hablando de algo por trascendidos o algo que escuchamos nada más que en la prensa o en algunos dichos que ha hecho que hizo el ministro Guzmán, pero no conocemos nada en profundidad. La verdad que hasta ahora es nada más que trascendido. Hablar porque escuchamos lo que dicen los otros. Nada. Diputada, perfecto. Así que nos queda como síntesis, según su opinión, no debería estar en la agenda prioritaria Consejo de la Magistratura. Más allá que fue un tema que no se trató, pero que estaba puesto en extraordinarias, por ejemplo, ¿no? Que me parece que hay un tema que se plantea poco, que si hubiese habido acuerdo, hubiese sido extraordinario, a lo mejor tenías 40 días más, ¿no? Para encontrar un camino, ¿no? Pero bueno, eso no. Y también por ahora no a el posible proyecto sobre la renta inesperada. Exactamente. ¿No? Y de la actitud que ha tomado recientemente el Frente de Todos por la designación de Rosana de Reyes, ¿qué dicen como bloque? Porque ella es representante del bloque radical. Los toca directamente a ustedes como bloque radical, no como interbloque. La impugnación que ha hecho el presidente de la bancada del Frente de Todos. Mucho no entiendo la impugnación que hizo. Creo que lo hace nada más que para quedar bien con la vicepresidenta de la Nación.
y con los dichos que ha hecho el ministro Mansur, sinceramente la actitud que ha tomado el bloque del Frente de Todos en el Senado me parece sumamente lamentable, y mucho más lamentable que a esto lo avale el presidente y lo avale también sus ministros. Me parece que era mucho más saludable para la democracia que se acepten las dos designaciones, que esto no pase, que tengan los dos representantes que estaban nombrados legítimamente, tanto el senador Luis Juez como Roxana Reyes. La verdad que me parece que no era... Si no pensamos en que la agenda es únicamente tener la mayoría en el Consejo de la Magistratura y por qué necesidad tenemos de que el oficialismo mantenga esa mayoría, nada más ni nada menos que en un órgano donde tiene la designación de los jueces federales, ¿a qué le estamos teniendo miedo? No logro entender de una manera sana la forma en que actuó el bloque del Frente de Todos en el Senado, y ante eso me parece que no le quedaba otra posibilidad al presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de hacer estas declaraciones, y más teniendo en cuenta y viendo esta tensión interna que hay dentro del bloque oficialista, ¿no? O sea, que se siente, que se palpa, que lo vemos a diario cuando estamos en alguna reunión y conversamos con cada uno de ellos. Creo que Roxana Reyes tiene sobradas virtudes para estar en ese lugar, y además cumple con todos los requisitos que la ley exige para que esté en ese lugar. Bueno, muy bien. La diputada Lena. Diputada, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? No. Diputada, gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Bueno, esto es DTV, esto es El Análisis. El turno ahora de Eduardo Fernández, hombre del Frente de Todos, de la provincia de Córdoba. Hablaba también del tema Roxana Reyes y decía lo siguiente. Yo respondo, tengo permanentes conversaciones con el presidente de nuestro bloque y creo que ha cumplido con un deber fundamental como legisladores. Hay una ley vigente, que es la que dejó vigente la Corte Suprema de Justicia y a la que se están ateniendo el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de la Cámara de Senadores, pero tenemos que observar que claramente da lugares de representación parlamentaria para la primera, segunda, tercera, cuarta minorías o primeras minorías, y no se estaría cumpliendo. Y tenemos el deber de observarlo. Esto no significa que estemos contra el presidente de la Cámara, sino debemos observarlo, porque si lo dejáramos pasar y dejamos pasar porque le estamos pidiendo discusión para discutir un Consejo de la Magistratura acorde a lo que necesita la democracia, nuestra Constitución, también tenemos que observar estas cuestiones que a veces son resueltas por presiones políticas. Ustedes saben, hay algunos sectores que proclaman que la República está en riesgo cuando no se elige a ellos. Llama la atención, ¿no? Claro. Porque, bueno, un senador que de mi provincia, es un conocido mío, quedó sin lugar por cómo sucedió la división del bloque de senadores del Frente de Todos. Hoy, por eso se pone en riesgo la democracia, y no porque la presidencia el Consejo de la Magistratura la asume el presidente. A ver si tenemos en cabeza, yo les digo a ustedes como periodistas, yo no he tenido tiempo, pero me ha dicho algún abogado, estamos buscando antecedentes en el mundo, que el presidente de la Corte Suprema presida el instrumento parlamentario que tiene distintos nombres en el mundo. Julio Nazareno presidió la Corte en la década del 90, claro. Sí.
Claro. Justamente con esta ley que se ha repuesto ahora, ¿no? Claro, esto no significa que sea bueno. Antecedentes del mundo, tenemos antecedentes en la Argentina por lo menos. Lo que le pedimos a la oposición, no, porque no es una cuestión de conveniencia. Nosotros, yo ingresé después, pero en el año 2017, Juntos por el Cambio, presentó un proyecto del Consejo de la Magistratura. Nos gustaría que lo hubiera sostenido, que hubiéramos querido discutir. Está el testimonio del cordobés Eduardo Fernández. Hacía referencia a las declaraciones de su comprovinciano, del senador Juez. Ahora vamos con un tema que estábamos planteando en los títulos. Se ocupa Lourdes. Lourdes está con Carla Carrizo. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahí estamos. Buenas tardes a todo el equipo allí en piso, por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Así es, estamos acá en la sala 2 del anexo A, dispuestos a comenzar con esta jornada de cuidado, precisamente con la presentación del proyecto de ley para el cuidado y la extensión de licencias para el cuidado de hijos e hijas con discapacidad. Carla Carrizo es una de las diputadas que impulsa esta temática, está aquí con nosotros. Bienvenida, y a partir de esto la importancia de la presentación de este proyecto de ley. Así es, la verdad le agradezco siempre a Diputados TV que ponga en escena y visibilice lo que ocurre dentro del Congreso. Hay mucho más que disputa institucional por el Consejo de la Magistratura. Hoy nos encontramos, y esto es un evento interpartidario, las diputadas y diputados de todos los partidos, para tratar el tema de licencias extendidas por hijos e hijas con discapacidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? De una ley que hace 26 años se sancionó en Argentina y que contempla licencias para optativas, obviamente, para padres cuando tienen niños, niñas con síndrome de Down. Pero la verdad que hay muchísimos tipos de discapacidad en la primera infancia en Argentina. Entonces la idea es igualar derechos. Tenemos acá expositores de los protagonistas para cumplir con lo que es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dicen que los proyectos son colaborativos, es decir, nosotros presentamos ampliar estas licencias para todos los niños con distintos tipos de discapacidad cuando nacen, pero además tenemos que consensuarnos con todas las ONG, la voz de los protagonistas. Así que empieza una serie de incidencia con varias jornadas y esperamos que cuando se abran las comisiones tengamos los consensos para poder aprobarla. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez saluda acá. Buenas tardes. Diputada, primera pregunta. Bien, bien. Primera pregunta. ¿Hay alguna idea aproximada? No creo que haya un dato específico porque sé que no hay estadísticas, pero ¿hay algún número aproximado de cuántos padres podrían estar en esta condición de, bueno, tienen algún hijo con discapacidad o hija y pueden ser los reclamantes de esta legislación, o no hay número? Sí, más que números hay estadísticas, porque el número es siempre volátil y fragmentario, pero sí podemos reconstruir a través de una encuesta de UNICEF del 2019 y qué ocurre en esa panorámica que tenemos, cuántos niños son, cuántas familias atraviesan este problema. Y hay un dato muy interesante. Hasta 6 años, que es primera infancia, que es de 2 a 5 años, el 4% de la población de primera infancia. Pero a medida que avanza en la edad, es decir, a partir de 6 y hasta 17 años, sube hasta el 14%. Es decir, que hay un subregistro de las formas de discapacidad y en general los que llevan un registro, sobre todo los nacimientos, son nacimientos con niños con problemas congénitos. Pero hay muchos niños que tienen cardiopatías que después se transforman en problemas de discapacidad. Es decir, que necesitamos tener una data mucho más informada. De hecho, una buena noticia, también el Congreso funciona en este momento. A las 17:30 viene Marcos Labaña a informar al Salón Delia Parodi un poquito de esta data, que incluso muchísimas organizaciones de personas con discapacidad están reclamando. Así que a mí lo que nos interesa, y esta es la agenda que queremos visualizar desde el Congreso, en general los niños y las niñas de Argentina están muy invisibilizados, y en particular la infancia con discapacidad. Esa es la agenda que queremos poner en evidencia y avanzar con proyectos que nos representen a todos. Acá no hay partidos, hay razones. ¿Qué tal, diputada Carrizo? Laura Serra la saluda. Preguntarle, porque tengo entendido... ¿Qué tal, Laura? Que esta iniciativa también forma parte de una petición que realizaron 2 padres, el papá y la mamá de Milo, ¿no? Bueno, que tuvieron un problema con su hijo al nacer, que tuvo durante 5 meses bajo cuidados intensivos, y esto de alguna manera se ha transformado en una petición pública, por lo que tengo entendido y la información que me llega, información que ya tiene cerca de 46.000 firmas.
¿no? Para que esta iniciativa sea finalmente tratada en la Cámara de Diputados y en el Senado también. Esto es así, ¿no? Así es, Laura, y eso es súper importante que lo digas. Están acá los padres, los papás de Milo, que Milo tiene 2 años, y la verdad que ellos iniciaron esta petición hace 6 meses y hay 45.000 firmas. Hoy mismo tenemos en QR para que la gente que nos vea por Face y también por YouTube, que va a transmitir la cámara, pueda también adherir a la firma. Y la historia de Milo y de los padres de Milo es una de las miles de historias que hay silenciadas en Argentina. Y es que el tema de licencias para hijos, hijas con discapacidad es fragmentado en la Argentina. A veces no alcanzan 2 meses y sobre todo está focalizado en la madre. Los padres tienen 2 días. En el caso de Milo estuvo 5 meses en terapia intensiva. Cuando uno es padre, la verdad que es un momento de muchísima emocionalidad, pero cuando hay este tipo de nacimientos, a la emocionalidad se agrega preocupación, el lenguaje médico, ansiedad, incertidumbre, y es el momento en que tenemos que priorizar el cuidado. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti, aquí desde el piso. Le quería preguntar, no sé si también usted es partidaria de discutir el tema de las licencias de los padres por paternidad, como decía recién, que son de tan solo 2 días, y si pueden ir en paralelo con este proyecto, esa discusión, si pueden ser 2 proyectos que terminen confluyendo en uno mismo. Bueno, el tema es muy buena la pregunta, el tema de licencias en general en Argentina. Son proyectos que vienen de hace 10 años, pasan los gobiernos, pero no pasa la Comisión de Trabajo. Y entonces por eso es muy importante tener una coalición muy fuerte de todos los partidos y de los protagonistas, padres, madres, asociaciones, etc. En particular nuestra estrategia hoy es ir de a poco y después ir por mucho. Las peores licencias, las que más faltan y las más ausentes son este tipo de licencias. Hijos e hijas con discapacidad y adopción. Igual el tema de licencia es muy fragmentado en Argentina. Ahí tenemos el mundo de la informalidad, de la formalidad, y dentro de la formalidad, sector público, sector privado. Y dentro del sector público, 24 jurisdicciones. Entonces, es un tema que tenemos que empezar a nivelar pisos y priorizar lo importante, lo urgente, lo urgente. Estas maternidades y paternidades dificultosas es cuando más los niños necesitan ser cuidados y hoy ese tiempo no está disponible, no se puede elegir tener esa licencia. Diputada, una consulta para entender si la situación ha sido más grave o no tanto. Los papás de Milos, la madre y el padre, ¿tenían en su momento, tienen un trabajo en blanco? Porque es también una enorme diferencia. Sí, tenían un trabajo formal. Claro, que es una enorme diferencia, ¿no? Formal. Claro. Y eso, como ellos mismos lo van a contar ahí, les dio un piso, les permitió tener más sostenes, pero obviamente la mamá Florencia tuvo, porque ahora la licencia no es compartida, es decir, es solamente ella usó los 3 meses de la maternidad, que se le daban un trabajo formal, pero eso no alcanzó. Entonces, la idea es que también sea compartida, padres y madres, que pueda ser electiva, como es hoy, pero que estén los dos, digamos, porque la verdad que en una situación así y en cualquier situación, el padre no tiene posibilidad de poder vincular emocionalmente, construir vínculos en un momento de muchísima vulnerabilidad emocional. Entonces la idea es incluir que ningún niño o niña con discapacidad quede excluido de esa ley y que también sean los progenitores, padres y madres incluidos, quienes puedan elegir cómo cuidar y cómo transitar ese tiempo difícil. Los gremios, ¿cómo están? Apoyando, me parece, ¿no? Sí. Bueno, veremos la posición de los gremios en la Comisión de Trabajo. Todavía no atravesamos eso. Y esperemos esa es una buena pregunta. Esperemos que para esto estén. Y lo mismo la parte patronal, vas a tener que remarlo esto, ¿no? Bueno, una cosa que es interesante, que hoy tenemos experiencia, porque también hay que romper mitos. Acá vienen representantes de empresas que independientemente de la ley lo están haciendo y que luchan por sellos de equidad, calidad y de cuidado. Así que viene UNICEF y vienen representantes de varias empresas que lo están haciendo independientemente de lo que diga la ley. De modo que no hay que, pensar que el sector privado no quiere. Muchas veces son regulaciones estrictas, cristalizadas, antiguas, de la regulación muy limitada del derecho a trabajo que tiene la Argentina. Y diputada, en cuanto al apoyo o a los consensos que se pueden conseguir de manera parlamentaria, una de las herramientas que han tenido desde hace muchos años estas cuestiones más vinculadas al género es la unión de las diputadas mujeres que han logrado trascender a sus bloques y han
avanzado en muchas leyes de esta manera, con esta estrategia. En este tema, ¿cómo están? En la Estamos bancada muy bien, femeninas. hemos logrado eso, exacto. La bancada, y tenemos también aliados de los varones, pero la verdad que todo el arco político, gobierno, oposición, partidos más pequeños, provinciales, todas las diputadas están presentes con su adhesión, porque algunos no pueden estar presentes, pero hay un acuerdo inicial de llevar adelante este tipo de proyectos, así que esa es la mejor noticia. Puede haber parálisis institucional y agrieta en muchas partes de la arena política, pero en este tema, infancia con discapacidad y primera infancia en particular, ha habido un consenso, que diría, unánime para seguir avanzando, y por eso esta jornada de hoy, que va a ser el punto de partida de otras, cuando llegue casi a 4 comisiones: discapacidad, trabajo, mujer y familia. Bueno, diputada, tarea para la casa. Cuando terminen esto, se dedican a la conformación de comisiones y consejos de la magistratura. Total, los consensos son más rápidos. Y que haya muchas Esperemos mujeres. que sí. Ahí estamos. Esperemos que avancemos. Que haya muchas mujeres los en abandonos trabajo. porque ya está la gente Ahí y tenemos estamos. que empezar. Ahí estamos. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir. Ahí estamos. La diputada Carla Carrizo. Lourdes, un cierre, lo que quieras, Lourdes. Bueno, en todo caso, volvemos con ella cuando haya otra convocatoria. ¿No, Lourdes? Ahí estamos. ¿Están esperándolo sí, por a la supuesto, hay que baña? decir que acá están diferentes... sí, estamos ahí, ya nos vamos para allá, por todo lo que tiene que ver con el censo, así que vamos a ir volando. Aquel móvil acá se cierra por un ratito y vamos a volver seguramente con más declaraciones. UNICEF, ELA y muchos más están siendo parte de esta charla, así que por supuesto diferentes autoridades van a dar su punto de vista para esta presentación de proyecto de ley, Tiempo para Cuidar, igualando derechos. Ahí estamos, Lourdes. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es como una semillita, ¿no? En el medio de tanto lío, discutir estas cuestiones parece como muy razonable. Hay un tema ahí, ¿no? Yo preguntaba por la situación laboral del papá y la mamá de Milo, porque es como el agua y el aceite, la diferencia entre si sos trabajador en blanco a si sos monotributista o trabajador en negro, ¿no? Sí. No tenés nada. Y cuando trabajás en blanco, decía presión, Carla ¿no? Carrizo que efectivamente representas empresas, seguramente, ¿no? Ahora hay más empresas chicas, hay mucho home office, es otro mundo. Pero generalmente yo no sé si hay demasiada predisposición para que ante un caso como el de Milo haya facilitaciones para el padre y para la madre, ¿no? Pero bueno. No, hoy por hoy está librado a la buena voluntad de la empresa. De las empresas, exactamente. Digamos, como decía Carla Carrizo, hay empresas invitadas en la reunión, que se está debatiendo esta iniciativa. Empresas que, digamos, unilateralmente están instrumentando una serie de medidas y beneficios para los padres y las licencias respectivas para atender a sus hijos, que van más allá de la ley de contrato de trabajo, pero son excepciones. Son excepciones. ¿no? Y después el tema es que hacerlo general. Lo que uno ve es que a veces hay predisposición de la empresa, una predisposición que tiene un límite determinado. A lo mejor te acompañan un tiempo, un año, 6 meses, un año y medio. Después te preguntan, bueno, ¿cómo sigue esto? Y hay casos en que la atención demanda muchas horas y a veces no sé si te acompañan en el tiempo, ¿no? Te acompañan al principio, pero después, si hay alguna cuestión que facilite tu salida, para ellos también es una resolución del problema, ¿no? Pero bueno, ojalá que este clima que planteaba ella, Carla Carrizo y otras diputadas, ¿no? Que en estos temas se ponen de acuerdo, si uno podría trasladar esto a las otras cuestiones que tenemos parados acá en el Congreso, ¿no? Sí, a veces estas cuestiones que parecen ser proyectos que no le van a cambiar la vida al país, le cambian la vida a mucha gente, son importantes. Interesante que Carla Carrizo ya adelantó que la estrategia es ir de a poquito avanzando hacia la licencia por paternidad que reclaman muchos sectores, principalmente el feminismo, ir con estas licencias que son más urgentes. Vos fijate, para llegar es muy interesante a la totalidad. esto, pero vos fijate Esa es una esto, estrategia ¿no? parlamentaria interesante que han marcado. Pero vos fijate esto que, hasta que se acordó con el fondo, el tema de la reforma laboral estaba en la agenda de muchísimos sectores y el gran logro que enarbola el gobierno, hoy lo escuchaba a Chodos, un hombre que trabaja al lado de Guzmán, no tuvimos que negociar la reforma laboral. Entonces hay como dos cuestiones, porque estamos planteando esto
pero hay sectores empresarios que te plantean una reforma laboral donde estas cuestiones me parece que van a ser difíciles de prosperar. Sí, lo que se puede marcar, ¿no?, es que el FMI no es el que te está diciendo qué reforma laboral hacer. Exactamente, pero claro. Quizás el Congreso puede discutir una reforma laboral. Porque lo que te pide el sector empresario es más horas, facilidad de contratación, facilidades para los despidos. Te piden eso, pero bueno. Hay de todo también, Pato, ¿no? Sí, tampoco hay que ser tan estigmatizante, me parece. A ver, ¿con quién? Digo, me parece que una reforma laboral es necesaria porque tenemos una reforma laboral vetusta para los tiempos que corren. Tenemos leyes tecnológicas que tienen 30 años, completamente de acuerdo. Hay que discutirlo, me parece que no tiene que ser un tabú. Es más, hay que discutirlo con total sinceridad, acorde a los tiempos que corren, de ninguna manera privando de derechos que son absolutamente claves para el trabajador, pero sí adecuando la legislación a los tiempos que corren, porque vos recién lo marcabas. Hoy tenés más del 40% de los trabajadores en negro y vos tenés que regularizar esa situación si pretendés que efectivamente, digamos, haya un mercado laboral, digamos, regularizado y formal. Entonces, hay una discusión que está pendiente. El hecho, sinceramente, esto es una cuestión personal, el hecho de que el FMI, digamos, no diga o no te exija que discutas una reforma laboral, para mí no es un triunfo del gobierno, no debería ser considerado como un triunfo. Me parece que era un problema más. Claro, era un problema interno más, sí. Más allá de que yo coincido también, ¿eh? Yo creo que es un problema interno de todos los partidos políticos. Puede ser para el peronismo, digamos, por una cuestión de... pero el tema tiene que ser abordado y lo que se está haciendo es patear la pelota para adelante. Nadie se hace cargo del problema, que es un problema estructural. Totalmente. Yo te digo, es un temazo yo creo. Ahora, lo que yo creo es que en la oferta que hacen opositores y oficialistas debería ser una cuestión más completa. Yo creo que hay que discutir la cuestión laboral y me parece que en paralelo hay que discutir también una gran reforma impositiva, por ejemplo, ¿no? No, estamos de acuerdo. Claro, exactamente. Bueno, exactamente. En cuanto a lo laboral hay un proyecto, yo me enteré por leer ese proyecto de Ritondo y diputados del PRO, que lo que piden es constituir una comisión bicameral para empezar a elaborar un código del trabajo y la seguridad social, como el Código Civil y Comercial, pero de la legislación del trabajo. Y que eso es un mandato de la Constitución que fue ratificado en la Convención de 1994 y que el Congreso está en mora en la creación de ese código. El Congreso está en mora de hace 70 años está en mora este Código del Trabajo y la Seguridad Social y podría ser una oportunidad, porque es para ordenar toda la legislación vigente del trabajo. Mira, yo creo que es cierto, y además lo que plantea Laura también es cierto. ¿Para qué servir una reforma laboral? Porque si no, vos fíjate lo que pasa. Uno puede hacer un ejemplo con lo que sucede con los alquileres, donde me contaba los un empresario inmobiliario que el 15% de los contratos de alquileres se registran en la ciudad de Buenos Aires, el resto no. ¿Por qué? Porque si vos lo registrás al alquiler, resulta un poco más caro y vos como propietario tenés que pagar impuestos. Entonces, lo que se hace es una contratación en negro que no le sirve a nadie. Paga un poco menos, sí, le sirve un poco menos al inquilino y un poco menos al propietario, pero el Estado no tiene registro. Te hablan de que hay mucha vivienda desocupada, y a lo mejor no está desocupada, está ocupada, pero no tenés el contrato. Y como vos para el empresario tenés leyes laborales que para el empresario son como muy rígidas, lo que hace es contrato en negro, que termina perjudicando al trabajador, no tiene nada. A lo mejor si vos tenés una ley más flexible, a lo mejor no está en negro y está blanqueado. Así que bueno, yo creo que coincido con vos en que habría que buscar un instrumento, más cuando se ha cambiado tanto en rubros, hotelería, gastronomía, restaurantes. Hay un montón de cuestiones que necesita el trabajo, el home office, hay un montón de cuestiones que necesitan ser actualizadas. Además hay muchos convenios colectivos que ya de hecho son como reformas laborales. Tal cual. Porque en cada una de las áreas ya han adoptado cuestiones que son distintas o están actualizadas a cómo se trabaja hoy o a las tecnologías de hoy. Y además tenés la diferencia entre el trabajo privado y el trabajo público. El trabajo privado en muchos casos está muy desguarnecido, muy desguarnecido. Sí. Pero bueno, y el otro tema es no solo en negro, la cantidad de gente que es monotributista. Sí. Porque ¿qué es lo que hace la parte patronal? Che, ese convenio a mí no me conviene, entonces si querés trabajar, trabajamos, pero fuera de convenio y tenés un contrato de monotributista. Exacto. Que es el otro problema. Exactamente.
Bueno, esto es, les recuerdo, el análisis. Ya hablamos con la diputada Lena. Básicamente lo que planteó Lena es no al impuesto a la renta inesperada. Planteó la cuestión de que hay que hacer reformas educativas. Respaldó la designación de Roxana Reyes. Como diputada radical. Efectivamente. Y hablamos también con la diputada Carla Carrizo, que planteó todo lo que tiene que ver con estas licencias extraordinarias y planteó un clima de convivencia, dijo, entre mujeres de distintos bloques, viendo cómo esto se enmarca, y tuvo una mirada, si querés, con expectativas. Planteó, por ahora lo discutimos, claro, están hablando en el marco de la no comisión. No hay comisión de salud todavía, por ejemplo. Informativas, no hay comisión de legislación laboral que discuta esto. Por eso ya planteó, habrá que ver cuándo vienen los referentes gremiales. Exacto. Pero una comisión que hasta planteó un tema de convivencia. Dice, cuando se habiliten las comisiones, veremos si esto se puede empezar a tratar y avanzar. La buena noticia para este proyecto de licencia por discapacidad es que la comisión de trabajo, que como dijo el diputado Carrizo, es la que un poco traba la cuestión por los intereses de ahí de los sindicatos, de los gremios, de los trabajadores, es que la presidió hasta el último momento, la presidió una diputada mujer, que fue Vanessa Siles, y hay que ver si esa condición le da un impulso extra en esta comisión que es adversa históricamente a este tipo de proyectos. Bueno. Estamos entonces en el análisis. Les recuerdo una jornada que está cruzada por toda la cuestión legal. Están impugnadas las designaciones de Doñate en el Senado por parte de Juntos por el Cambio, y está impugnada por parte de Germán Martínez, titular del bloque, la designación de Roxana Reyes. Siempre para el Consejo de la Magistratura. Exactamente, tenés razón. Enmarquemos de qué estamos hablando. A ver. Bueno, Germán Martínez, muy buena la puntualización de Laura Serra. Germán Martínez hablando de esto, a ver. Estoy en desacuerdo con la designación de Reyes a través de la resolución del presidente de la Cámara de Diputados que está girando en redes sociales. Vamos a pedir formalmente esa resolución, vamos a analizarla en términos jurídicos para analizar la posibilidad de una impugnación. Claramente, ese inciso tercero del artículo 2 de la ley del 97 lo que plantea que al espacio político con mayor representación legislativa le corresponden 2 integrantes, nosotros nos vamos a quedar con 1, quien hoy es efectivamente, en los términos de aquella ley, la primera minoría. Recordemos que era otro sistema de partidos en aquel momento en la Argentina, es Juntos por el Cambio, y ahora va a quedar con 2 integrantes, Reyes y Tonelli, y quien hoy es la segunda minoría en aquellos términos, aunque sea el tercer grupo parlamentario en importancia hoy, que es el bloque que preside el diputado Rodríguez, se va a quedar con 1 integrante. Y me parece que claramente se rompe la idea de equilibrio que tiene que tener este ámbito en la representación política por parte de los diputados. Bueno, ahí estamos. Germán Martínez. La réplica de Mario Negri, ¿no? Sí, también en ese sentido, porque Negri le retruca y dice que no es así, que en el año 2018, cuando se eligieron los consejeros justamente al Consejo de la Magistratura, quienes ingresaron por el oficialismo fue justamente un representante del oficialismo y Graciela Camaño. O sea que Graciela Camaño formaba parte del lote de 2 consejeros por la mayoría al Consejo de la Magistratura, con lo cual ahí está un poco... Integraba el Frente Renovador en ese momento. Claro, pero hubo un acuerdo interpartidario por la cual, digamos, entraron 2 por el oficialismo. Pregunta, ¿alguno tiene idea de estas cautelares en qué momento pueden ser resueltas? No, yo lo que consulté a algún abogado, incluso que había asesorado a la oposición, es que va a tardar un tiempo, pero además hay que decir que ambas designaciones tienen impugnaciones presentadas a Horacio Rosati para que no les tome juramento. Sí. Que eso puede llegar a tener alguna definición de parte del presidente del Consejo de la Magistratura a la hora de si los incorpora el cuerpo o no. Bueno, esto es, les repito, el análisis. Estamos en DTV, la pausa y ya venimos.
Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando la vi, dije, este gato lo quiero tener, lo quiero cuidar. La vi a Pope, que era más chiquita que un gato. Como vivo en departamento, eso me pareció buenísimo y llegó a nuestra familia. Apenas llegó, ya generaron un vínculo muy lindo. Están ellos buscándose mutuamente todo el tiempo. Teníamos que hacer cargo de la vacunación, de la desparasitación, de la castración. Así que nada, asumimos esa responsabilidad. Hacer que todo sea más lindo, más feliz, un ambiente más cariñoso. Fue él y es él. Van a estar agradecidos de por vida. Protenencia. Buenas prácticas para la adopción responsable de perros y gatos sin hogar, porque la amistad no se compra. Conoce las 5 premisas básicas de la adopción responsable entrando en www.argentina.gov.ar/protenencia. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina.
Argentina Presidencia. Bueno, estamos en el análisis, estamos en DTV hasta las 18 horas. Estamos con Marco Giorgetti, estamos con Laura Serra, hablando de lo que está aconteciendo en mucha materia judicial. Vamos a tenerlo en un ratito a Mario Negri. Ya contó Laura Serra que le había respondido a Germán Martínez. Y también tenemos algún otro testimonio de esta mañana sobre esto, que es una realidad muy, muy cruzada en términos políticos y judiciales, donde la verdad que todavía, lo decía recién el señor Giorgetti, tampoco están en claro los plazos, tampoco hay tiempos para decir, bueno, esta cautelar se resuelve la semana que viene, no hay nada. Y además, decime. Hay que ver qué resuelve, porque los últimos antecedentes de la justicia es las cosas que tiene que resolver el Congreso las tiene que definir el Congreso, como en las sesiones virtuales, cuando fueron objetadas en la justicia, pónganse de acuerdo ustedes. Hay que ver también si resuelve algo. La justicia se dice simplemente no nos podemos meter en una particular. Está como muy expuesta la Corte también, ¿no? El rol de Rosati es como una cuestión que uno no veía, esta preeminencia de la Corte como actor político. Menos menos en los expuesto, medios, ¿no? efectivamente. Menos expuestos. Vamos con Marcelo Casareto, hombre de justamente el Frente de Todos, Entre Ríos. Hablaba esta mañana por DTV y decía lo siguiente. Lo que dice la ley es que tendría que ser 2, 1 y 1 en cada cámara. Nosotros somos el bloque más numeroso en diputados y el bloque más numeroso en senadores. Teníamos que tener 2, 1 y 1. 2, 1 y 1. O sea que tenemos que tener 4. Claro. Como resulta de esta situación, quedamos con 4. Lo que pasa es que quedamos con 4 desequilibrados, porque nosotros teníamos que tener 2 en el Senado y 2 en diputados. Y ahora tenemos 3 en el Senado y 1 en diputados. Entonces nuestros senadores tienen una representación de más y nuestros diputados una de menos. Y la oposición tiene una de menos en senadores y tiene una de más en diputados. Es muy claro como lo estás explicando. Bueno, pero digamos, hay que tratar de ser didáctico para que se pueda entender. Y el Frente de Todos, el equilibrio en el Frente de Todos, porque los 4 son de... 3 son de la Cámpora. Sí, son del Frente de Todos. Nosotros somos un solo bloque en diputados. Algunos pueden ser más amigos de Alberto, de distintos, más de Cristina, más de Massa. Yo soy del Frente de Todos. Si hay un compañero, está bien. Yo no soy abogado, así que tampoco me interesa estar en ese Consejo de la Magistratura. Y creo que estamos bien representados con Vanessa Sile, bueno, y con los compañeros que están del Senado. Claro. Nosotros hoy somos 118, estamos en un solo bloque. ¿Qué sé yo? Juntos por el Cambio. 10 bloques son. 10 bloques son. Entonces, para nominar representantes al ENACOM, a RTA, qué sé yo, se dividen para pedir más representación, para discutir las comisiones en la Cámara, se juntan. Entonces, de acuerdo al día, están juntos, están separados. ¿Está? De hecho, creo que hasta el día de hoy no tiene autoridad de interbloque. No hay un presidente de interbloque. No hay un presidente de interbloque. O sea que, digamos, hay una cosa, una melange rara allí. Nosotros... En diputados somos un solo bloque. En Senado dicen vamos a hacer 2 y tenemos un interbloque. Entonces, ¿qué tanto se va a quejar? Cambiemos, si tiene 10 bloques. Y dice, ¿por qué ustedes tienen 2? No tienen que tener 2. Bueno, porque tienen 10. No, es que nosotros es por los altos intereses de la nación argentina. Y ustedes porque quieren hacer una trampa, un ardido, qué sé. Dejémonos bromar. Hay diferencias políticas. Nosotros somos una coalición. Al momento de conformar, si vos querés, te puedo decir hasta con pelo y señales los 118 dónde estarían ubicados. Claro. Algunos más cerca de Alberto, pudieran hacer, otros más cerca de Cristina, otros más cerca de Massa, 10 bloques otros más harían. cerca de los gobernadores. Si se separan según afinidades, también harían sus 10 bloques. No. Yo te digo una cosa. Venir al Congreso de la Nación no es para flojos, no es para tibios, no es para destemplados, no es para nerviosos, no es para rencorosos. Acá tenés que hay que anotar todo esto. Sí, bueno, pero lo que está anotando. Pero lo que pasa es que tenés que tolerar todas las expresiones.
No es para tibios, no es para rencorosos, no es para nerviosos. Alguna de las características que estaba enumerando ahí Marcelo Casareto son las características que, según él, tienen que tener les y los diputados nacionales. Señor Giorgetti, ¿de qué hablamos? El manual para integrar el Congreso. Exactamente. ¿Qué hablamos? La agenda parlamentaria de los gobernadores del Norte Grande que esta semana tuvieron de visita por el Congreso. El primero de los puntos, Sergio Massa juntó a los gobernadores del Norte Grande, esto es en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, un despacho, uno de los salones que están contiguos al despacho del presidente. Estuvieron en representación de las 11 provincias un grupo de gobernadores, entre ellos el presidente pro tempore de lo que es el Consejo Regional del Norte Grande, que es Gerardo Zamora, que estaba sentado al lado de Sergio Massa. Pero también había representación de oposición porque estaba el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estaba los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Catamarca, Raúl Jail, y por último también el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. También estuvo acompañado Massa de los presidentes de ambos bloques del Frente de Todos, tanto del Senado como de Diputados, José Mayans y Germán Martínez. Un objetivo claro, según dejaron trascender esta reunión, que tuvo alto contenido político. El objetivo es avanzar en el trabajo de leyes federales. Ahora vamos a estar repasando qué son estas leyes federales, tienen nombre y apellido, y que estas leyes federales se traten en los próximos 30 días. Un objetivo fuerte. Sí, efectivamente. Como para tener el calendario a mano, para ir controlando. 30 días para empezar a trabajar en estas leyes federales. Muchas de ellas las hemos estado mencionando todo este tiempo porque forman parte de la agenda productiva del gobierno. Obviamente hay mayor presencia de gobernadores del peronismo en el Norte Grande, del oficialismo, pero también están algunos proyectos que los impulsan, en este caso Gerardo Morales, que es de la oposición. Los separé en dos grandes, en dos regiones, subregiones del Norte Grande. Leyes claves para el NOA, para el noroeste argentino. ¿Cuáles son las leyes que han traído de estas provincias? Una de ellas, electromovilidad. Ley de electromovilidad, la hemos mencionado mucho, un régimen para fomentar y para dejar de usar los autos a combustión, ¿no? Y pasar a la energía eléctrica y energías renovables. ¿Por qué hay mucho interés en el NOA en este proyecto? Porque también apunta a un beneficio para las provincias productoras de materia prima de estos autos eléctricos, puntualmente cobre, litio y energías no renovables, en su mayoría, pero el cobre y el litio, toda la parte de la cordillera y la minería. Decime, esto es básicamente los gobernadores del Norte Grande. Acá, por ejemplo, en el tema litio hay grandes avances de Jujuy. Exactamente. Y en el tema de cannabis hay mucho avance de La Rioja, por ejemplo. Y que se plegarían las demás provincias de lo que está pasando en Jujuy, serían emprendimientos provinciales, porque tenés que tener litio, digamos. Hay un par de provincias que tienen litio y están todas exactamente. En el norte, el noroeste. Y ya tienen un acuerdo entre esas provincias, son Catamarca, Jujuy y Salta, que ya tienen entre ellos porque había una idea de un diputado del Frente de Todos que terminó el mandato, que era el armar una empresa nacional de litio. Eso por ahora no está. No está, pero tiene furiosa actualidad, porque en México, el Congreso de México está sancionando la nacionalización del litio. Claro. Y hay muchos sectores del oficialismo que simpatizan con este tipo de propuestas. Yo le veo contexto internacional como para que por lo menos alguien lo vuelva a poner sobre la mesa. No sé si va a avanzar. Está Jujuy en el medio, que es de la oposición, y ya hay muchos avances privados, digamos. Hay cerca, hasta hace poquito estuve leyendo alguna nota online, que ya hay 17 empresas con emprendimientos de extracción y de litio. El tema no es tanto la extracción, sino qué haces con lo extraído. Y este proyecto de energías renovables, de electromovilidad, apunta a que las baterías de litio sean construidas, tengan producción nacional, y que todos los autos de electromovilidad de aquí a unos 20 años
sean de producción nacional. Sí, recordamos que autos eléctricos ya hay a partir del 2025, va a haber Exacto. autos eléctricos. Y creo que son 20 años que Y se debería apunta cesar al la producción 2040, de autos impulsados a nafta gasoil. 2041 como plazo para que se puedan seguir 20 fabricando. años, exactamente. Y la ley es de 2021, así que o fue presentada en 2021. Así que el proyecto de electromovilidad, que incluye toda la cuestión del litio y de la extracción de minerales, interesa en el NOA. Y el otro proyecto, vos lo mencionabas, el cannabis, el régimen, marco regulatorio para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Jujuy, muy interesado, ya tiene avances provinciales por iniciativa propia. Y también puede avanzar en otras provincias, como decías, en La Rioja, o en otras provincias con climas también subtropicales, que están cerca del trópico, ¿no? Sí, ahí está. Sí, lo que me contaban es que acá no participaron gobernadores del noreste, por ejemplo, no estuvo Insfrán, no estuvo Valdés, pero que tenían cuestiones de agenda que le imposibilitaban estar, pero que si esto avanza, básicamente lo que me decían a mí, que tiene bastante lógica, en un proyecto de país donde aparecen muchas regiones, donde básicamente vos tenés los acuerdos de Córdoba y de Santa Fe, el diálogo entre Perotti, por ejemplo, y Schiaretti, ellos quieren hablar con Bordet, ¿no? La zona de Cuyo, lo que quiere el norte es decir, che, vamos a juntarnos y veamos qué es lo que podemos, acumulando fuerza, qué es lo que podemos cada conseguir. vez que se conocen los índices de pobreza, hay una clara diferencia todavía con el norte. Cuando se dice bajó la pobreza al 40% en el país, si uno mira bien los índices del norte, siguen estando por encima del 40%. Así que hay mucho por hacer. Obviamente es una de las regiones en las que siempre se apunta como más postergadas. ¿Más postergadas? Históricamente, ¿no? Sí, digamos, entre comillas, ¿no? Porque son las que, digamos, proporcionalmente son las más favorecidas por los giros coparticipables. Sí, sí. Ahí en comparación con lo poco que aportan. Digo, en términos a la torta coparticipable, ¿no? Es decir... en términos de demandas sociales. Sí, y es cuestionable también, ¿no? Porque hay que ver ahí el tipo de gestión. Si están recibiendo mucho más dinero de lo que les corresponde por coparticipación, entonces... Bueno, en realidad reciben lo que les corresponde por ley, vos estás diciendo, en relación a lo que producen. Exactamente. Ahí está. Y bueno, ahí está. Sí, ahí está el punto de debate. Y ahí está la inequidad de la ley actual. Por eso que es necesario, digamos, rediscutir la ley de coparticipación, ¿no? Porque volvemos siempre a lo mismo. A los gobernadores les conviene recibir la plata directamente de la nación y no hacer ningún esfuerzo para desarrollar sus provincias con iniciativas privadas. Digo, no quiero generalizar, pero lo cierto es que hoy ves en las provincias que hay una mayor proporción del empleo público más que el privado. Sí, es un temazo ese que planteas. No, pero en definitiva es eso. O sea, ¿qué es lo que están haciendo hoy los gobernadores como para, digamos, levantar a sus provincias con producción propia? Estos dos proyectos justamente apuntan a la producción de los recursos naturales que tienen porque efectivamente, y la producción es cierto, en las provincias. Porque el tema es que, por ejemplo, ellos no tienen soja, no tienen ganadería, no tienen maíz. Sí, pero tienen minerales. Exactamente, claro, pero cuando vamos a los minerales, Laurita, por ejemplo, Mendoza no puede votar una ley de explotación minera hace mucho tiempo. Chubut tampoco. La Rioja también. Tienen condicionamientos, ¿viste? Totalmente de acuerdo, está bien. Exactamente. Sí, yo coincido con vos. La que sí lo logró y tiene una cultura minera es San Juan y es de las que más equilibradas tiene la proporción de lo que produce. No estaba Serra cuando yo vi ese debate, pero yo me acuerdo mucho del debate por San Juan, porque cuando se planteaba el tema de la explotación minera en San Juan, vos tenías muchos diputados y senadores, incluso del oficialismo, que planteaban su oposición a la explotación minera de San Juan por cuestiones entendibles como es el cuidado del medio ambiente. Y recuerdo que el diputado sanjuanino, que hablaba en nombre de José Luis Joja, que era el gobernador, él decía, yo entiendo a todos.
alimentos. Pero vos en Entre Ríos tenés soja, vos en Córdoba tenés maíz, vos en la provincia de Buenos Aires tenés mucho ganado vacuno, vos tenés ganado vino, y nosotros tenemos la montaña nada más, decía el sanjuanino. ¿Viste? Si nosotros no habilitamos la explotación de la minería, no tenemos nada. Vivimos de la coparticipación y del empleo público. Entonces necesitamos esto de manera imperiosa. Bueno, apareció otro dato. Creo que la Argentina produce el 30% en minería de lo que produce Chile, por ejemplo. 30%. Con la misma cordillera. Exactamente, la misma cordillera. Pero vos tenés situaciones sociales que a veces a los gobernadores les impiden avanzar. Yo recuerdo Catamarca y La Rioja, sí, Catamarca tiene mucho más enfrentamiento. Claro, exactamente. Está dentro de las autonomías provinciales. Sí. Leyes claves para el NEA, que también forman parte de la agenda que se discutió en este encuentro. Bueno, el tema de aquí aparece la energía y algo que hemos discutido mucho con Zona Fría, el reclamo de las provincias cálidas del noreste de tener una tarifa diferencial en materia de energía eléctrica. Rondó la charla, fue puesta en la agenda. Hay proyectos presentados que han quedado del año pasado de zonas cálidas, un 5% de aumento en las tarifas eléctricas de todo el país para subsidiar el 30% general y el 50% para beneficiarios sociales en las regiones comprendidas como zonas cálidas. Incluye la totalidad de Misiones, la totalidad de Corrientes, la totalidad de Formosa, la totalidad del Chaco, la totalidad de Santiago del Estero. Esa provincia es en total, pero después partes de todo el resto de las provincias que componen el Norte Grande, así que están interesadas principalmente las del NEA y también las de el resto del Norte Grande. Y lo último, para señalar que otras leyes que involucran un poco en marco general, se pidió ratificar esto que decías vos, el tratado de la integración del Norte Grande como región, como existe entre Santa Fe y Córdoba. Exactamente. Vamos con Sofía Reimundes, que está aguardando la llegada de Marco Labaña. El tema lo planteamos, Censo 2022. Hola Sofía, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pato? Bien, buenas tardes Sofía. para vos, buenas tardes también para los compañeros allí en el piso. Los estábamos escuchando muy atentamente y exactamente como están adelantando, en minutos nada más se va a desarrollar aquí dentro del Salón de Conferencias de Elia Parodi, que es el establecimiento edilicio más amplio luego del recinto, una charla, un debate por parte del presidente, el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, Marco Labaña, con los diferentes representantes de los bloques y los interbloques de nuestra Cámara Baja, de la Cámara de Diputados. Es el Censo 2022 de la República Argentina. Reconocernos que ya está vigente la inscripción online desde el pasado 16 de marzo de este 2022. Se pueden inscribir entrando a censo.gov.ar. Esto va a estar vigente, obviamente, hasta el 18 de mayo, que es cuando va a finalizar la inscripción online, con la idea justamente de agilizar el trámite para todos aquellos censistas. Este censo se iba a realizar en el año 2020, obviamente por la situación pandémica tuvo que ser postergado y ahora se va a realizar luego de 12 años. El último que se había realizado había sido el 27 de octubre del año 2010. Así el día que falleció Néstor Kirchner. Exacto. Sí. Sí, Perdóname, Sofía, exactamente, un día muy importante también. Sofía, consulta. ¿Vos hiciste ya online el censo? Todavía no. ¿No? Todavía no, es una tarea que tengo pendiente porque lleva un par de minutos. Sí, no. Lleva un par de minutos, pero obviamente... Yo no pude, yo quedé trabado, con un tema de un número quedé trabado, tengo que... Ahí le dejamos el reclamo exactamente. a Labaña. Ahora, por favor, decir a Labaña, sí. Así que no lo hiciste todavía, bueno. Está, bueno. Le vamos a consultar a Marco entonces respecto a esta cuestión que hay que resolver en el sistema. Todavía no, porque lleva un par de minutos, obviamente... Sí. Obviamente es mucho más ágil que hacerlo puerta a puerta con el censista y el objetivo fundamental es agilizarle el trabajo, pero es una herramienta muy útil para nuestros adultos mayores principalmente o algunas personas que no están tan familiarizadas con la tecnología y que por supuesto agiliza, ¿no? Y facilita el trámite. Lleva solamente algunos minutos, así que por supuesto invitamos a la audiencia a que lo realicen y también les cuento algunas personalidades que ya están confirmadas que van a estar presentes.
Siempre. supuesto va a estar Marco Labaña disertando y también Gladys Macé, que es la directora nacional de estadísticas de población, que también va a estar hablando sobre cómo realizan el trabajo de campo y demás, y dando explicaciones sobre lo que van a consultar puerta a todos los argentinos y las argentinas. Van a estar Silvia Lospenato en representación del PRO, Fabio Ketglas en representación de la Unión Cívica Radical, Margarita Stolbizer, Martín Tetaz, por supuesto, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, y demás diputados y diputadas, Mónica Macha, Dina Resinovsky, bueno, Christine Bennett, bueno, un montón de diputados que van a estar también dialogando con el titular, el director del INDEC. Sí, exactamente. Sí. Bueno, para cerrar también les comento un dato que es algo muy importante, además que se da en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios que estamos pasando en toda la República Argentina, con diferentes movilizaciones y manifestaciones que tuvimos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Hay un dato muy importante para destacar, es que en este censo se les pregunta a los censados si son descendientes de pueblos originarios o si se reconocen indígenas, que esto claramente es un avance, ¿no? En el reconocimiento de las diferentes identidades y diversidades culturales que tenemos en nuestro país. Efectivamente, la verdad que hay pendientes datazos, te digo. Bueno, hoy hablábamos con Carla Carrizo, no hay un censo adecuado en materia de discapacidad, no hay números puntuales en materia de ausencia de viviendas, pueblos originarios, y la verdad que hay un número que va a ser, la verdad, una revelación, porque hace 11 años que no tenemos censo, y es aproximado. Vos preguntás cuántos habitantes somos y decís 44, 45, pero es un datazo saber cuando estén los resultados, somos 50, 55, bueno, hay un vacío importantísimo, porque siempre son muchos años, 10, pero ahora pasaron 11, así que bueno, todo para esperar. Y no sabía que iban tantos diputados, Sofía, pensé que era una reunión más acotada yo. Sofía, cuando llegue Labaña hablamos otra vez en todo caso. Sí. Perfecto, Pato, sí, exactamente. Va a haber muchas presencias de nuestros legisladores nacionales, así que en minutos nada más vamos a volver con ustedes para contarles de primera persona, de primera mano, en vivo y en directo, lo que está sucediendo en el Salón de Conferencias de Elia Parodi. Lo que decías realmente era muy interesante también para destacar, porque respecto a la discapacidad, estamos atravesando el mes de abril, que es el mes de la concientización sobre el espectro autista, y con respecto a esta temática, también hay un gran vacío en parte de las estadísticas nacionales para poder determinar cuál es el porcentaje, cuál es el número de personas que padecen estas discapacidades, y por supuesto este tema también se va a estar abordando en el debate que, como les contaba, va a disertar, va a estar encabezando el titular, el director del INDEC, Marco Labaña, junto a nuestros legisladores nacionales, que seguramente también van a aportar las diferentes visiones que tienen ellos de haber trabajado en territorio, ¿no? Porque recordamos que Marco Labaña también es un ex legislador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Sofía. Hasta cualquier momento. Lo único que había escuchado yo en materia de discapacidad es el 4% para los infantes que dijo Carla Carrizo. Infantes de 1 a 4 o 5 años, que se extiende hasta el 14% de los chicos cuando analizás una etapa que va desde el nacimiento hasta los 17 años. Vamos con el diputado Cipollini, que decía lo siguiente. A ver. El acuerdo con el Fondo Monetario dejó un vademecum de acciones que deben ser cumplidas, pero en el norte grande padecemos las asimetrías que genera esta distancia que tenemos a los grandes centros urbanos, al país central, al país más desarrollado. En general hemos sido siempre desabastecidos en cuanto a algunas ayudas del gobierno central. Nuestra gente más humilde paga muchísimo más el gas, por ejemplo, que en el país central, aún a pesar de los subsidios. El gas no llega por ductos a la totalidad de la región. Por ejemplo, Corrientes, Misiones no lo tienen. El Chaco tiene una porción muy pequeña y si bien está el gasoducto, y algunos dicen que está cargado con gas, no llega a los domicilios, falta para que llegue a las industrias. Nuestras rutas están muy deterioradas, todas las rutas nacionales están muy deterioradas y ponen en peligro a los ciudadanos que cotidianamente recorremos las mismas. En realidad, yo creo que hay un
pendiente una indemnización del país central hacia nuestras zonas marginales. Estamos muy lejos. Miren, la provincia del Chaco, ustedes cuando nos presentan ponen un planito de la provincia del Chaco, que ustedes se representarán como hacemos nosotros. El Chaco es como un perrito sentado, ¿no es cierto? En la orejita del Chaco, en el extremo más lejano de la ciudad capital, los ciudadanos que allí viven están a 700 kilómetros de la ciudad de Resistencia, y cuando tienen que viajar y volver, hicieron 1.400 kilómetros dentro de la provincia. De los 1.400 kilómetros, más del 60% lo hicieron en caminos de tierra. Bueno, a ver, yo creía que iba a ser más que nada una formalidad, pero tiene datos, Laura Serra, que se vinculan con la avenida de Marco Labaña, con mucha duda y pregunta, ¿no? No, va a ser muy interesante Sí. la llegada de Marco Labaña a dar informes sobre cómo va a ser el censo, porque va a haber legisladores de la oposición, entre ellos Martín Tetaz, que presentó hace unos días atrás un pedido de resolución, un proyecto de resolución, advirtiendo sobre, bueno, lo que ha ocurrido a su criterio, o según los datos que pudo recabar, en el año 2010 en La Matanza. A su entender, digamos, por los datos que él pudo recabar, él sospecha que en La Matanza, los datos de la Matanza, la población de La Matanza está inflada. Hay más población en las estadísticas de los que hay realmente en La Matanza. Y nosotros consideramos La Matanza uno de los partidos del conurbano. La sexta provincia, dicen, en materia de habitantes. Es el más populoso de toda la provincia de Buenos Aires. Y esta maniobra, si efectivamente fue así, de inflar los números de la población, obviamente trae aparejado, le habría traído aparejado al intendente, a Espinosa concretamente, que ha sido el sempiterno intendente de La Matanza durante todos estos años, beneficios. Por ejemplo, tener mayor coparticipación, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿en qué se funda la suposición? Para denunciar porque, esto? Si los números del censo son los datos oficiales que tenemos. Claro, porque él observa distintas cosas. Por ejemplo, la cuestión del COVID-19 y la vacunación. Dice, ¿cómo puede ser que el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires tenga proporcionalmente la menor cantidad de vacunados, mientras el porcentaje, el promedio en provincia de Buenos Aires de vacunados contra el COVID fue del 80%, en La Matanza fue del 60%. Esto quiere decir que hay un problema. Él ironiza, ¿no? O los matanceros tienen un gen inmune al COVID, que viene innato, o hay menos población de la que efectivamente dicen los números que tiene. Hay una tercera, pero que es poco probable en un margen tan amplio, que se hayan vacunado en otro distrito. Sí, bueno, pero a ver, convengamos que... Eso fue más adelante cuando te podías ir a vacunar a otros lugares. Al principio te venían los turnos en tu distrito. Está bien, pero eso se podría haber verificado en todos los demás distritos, claro. Y esto se está observando que el 60% se observa solamente en La Matanza, ¿no? Entonces, digo, hay elementos que él dice que dan a sospecha. Entonces, lo que va a plantear Marco Labaña, o lo que va a reclamar más que plantear es, a ver, ¿qué medidas se van a tomar en este censo para que no haya trampitas, no haya jugarretas de inflar números o de adulterar los números en beneficio de algún gobernador, algún intendente, algún organismo, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí está un poco también la cuestión de completar online el censo, ¿no? Hasta qué punto también eso no entraña algún tipo de problema, riesgo, nada, de adulteración, etcétera. Todos estos planteos me parece que ¿Se opone Tetaz al trámite online o no? No. Él no lo formalizado. No, pero sí está preocupado por la seguridad del censo, en el sentido de hasta qué punto los datos van a ser fidedignos. El censo que se hace online, desconozco absolutamente, la verdad que error mío, no le presté atención. Yo tampoco. Y tendría que haberlo hecho porque lo tengo que hacer. Pero después viene una verificación
vos haces online, es solamente para Claro, ahorrar sí, la sí, velocidad. totalmente. Claro, después pasa la censista y vos tenés que entregar, efectivamente, y tiene que, no es que vos haces el trámite y terminó. Vos cuando haces el trámite, yo no lo terminé al mío, cuando vos haces el trámite y lo llenás, cuando está finiquitado o terminado, te da un número. Ese es el número que vos se lo tenés que dar a la censista, cuando la censista pasa, efectivamente. Sí. Ella va a tener la planilla en Yo lo que pasa es que físico. creo que debes tener, es interesante esto que plantea Tetas. Ahora, me parece que vos debes tener una cantidad impresionante de datos para corroborar esto. Por ejemplo, un registro de la propiedad que hay, de las propiedades que hay, de la gente que paga impuestos, de los chicos que van a la escuela. Me parece que si vos armás todo, me parece que a lo mejor no es tan difícil decir, che, no viven 5 millones, viven 4 millones y medio, o viven 5 millones y medio. Me parece que hay mucho dato para cruzar. Servicios, por ejemplo, ¿no? Es cierto que es una zona con... Es muy interesante lo de la matanza, porque... Es fácil, pero vos fíjate lo que pasa con las tarifas. Vos decías tarifas Espinosa. eléctricas. Bueno, esa fue el territorio de Alberto Pierri durante mucho tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Y además fue el municipio que gambeteó la posibilidad de la división. En tiempos de Duhalde, gobernador, hubo otros municipios como General Sarmiento. Loma de Zamora también lo evitó. Pero vos tenías municipios como General Sarmiento, que se dividió en Hurlingham, por ejemplo, y en algunos más. Se dividieron 2 o 3 municipios que eran como muy grandes, inmanejables, y se dividieron. El otro tiene que ver con José Cepaz, por ejemplo. Bueno, entonces en algún momento se hablaba de dividir La Matanza. Pero si vos a La Matanza la dividís, el poder político que tenían desde Duhalde y Pierri y otros viejos caudillos del peronismo o de quien sea, porque tenés mucha gente, se diluía. Entonces, efectivamente, La Matanza no fue dividida. Pero bueno, nada, está interesante la verdad escucharlo a Tetaz. No, va a ser interesante escuchar en general, todas Tetaz últimamente, Tetaz es platense, pero ingresó por Capital, ¿no? Ingresó por provincia. Él es por Porteño. El Capital, pero está caminando en la provincia de Buenos Aires. Claro, él está pretendiendo ser candidato a gobernador. Yo estoy profundamente en desacuerdo con Tetaz, tengo una queja muy grave para hacerla. Viste que Tetaz va a ser ahora, igual que Milei, te da un premio a el trámite más engorroso que haya, va a premiar. El tema es que te paga en cripto, ¿viste? La verdad, Milei te paga en pesos, ¿viste? En cripto. No sé, ¿viste? Cuando me paguen en Ethereum o me paguen en Bitcoin, ¿qué sé yo? Elegís? Depende de la cotización. Yo exactamente, en la City dirían que prefieren la rúcula, ¿viste? Pero bueno, esa es mi discrepancia con Tetaz. Bueno, una última cosita, Pato, me parece interesante. El censo implica presupuesto. Claro. Porque es toda una logística que se pone en marcha durante todo el año, pero particularmente el 18 de mayo, que va a ser el día del censo. Bueno, ya se han previsto un refuerzo presupuestario, es una de las pocas áreas que ha tenido. Domingo, ¿no? No, cae miércoles. Miércoles. Es el miércoles 18 de mayo. La cuestión es que ha habido un refuerzo presupuestario para el área de Marco Labaña, importante, ¿no? De 2.600 millones de pesos que tenía en el inicio de este ejercicio, de 2.141, ahora tiene nada más ni nada menos que 15.400 millones de pesos para realizar toda la logística, para desplegar toda la logística de lo que va a ser el censo 2022. Así que, bueno, interesante va a ser escuchar a los legisladores, sus inquietudes, sus planteos, y Labaña, que es un hombre que hasta ahora se ha manejado con bastante soltura al frente del INDEC, en el sentido de que pese a que ha tenido que dar muy malas noticias en materia de inflación, de ningún lado, ¿no? No, hasta ahora ha venido manejando las riendas del INDEC sin interferencias por de pronto del Poder Ejecutivo. Él ha dicho que cualquier interferencia a su trabajo, él renunciaría en el acto. Recordemos que Marco Labaña viene del riñón del Frente Renovador. Claro, exactamente. No es del oficialismo puro y duro, digamos, no es del Frente... es más, cuando sucedió el pase del Frente Renovador al Frente de Todos, Marco Labaña eligió quedarse en consenso, lo que era consenso federal. Exactamente. Y como una especie de amplitud del gobierno de ese momento, poner a alguien que no era propio del Frente de Todos. Viene heredando a otro hombre que pasó también sin ningún cuestionamiento, como era el doctor Todesca. Claro.
que pasó sin ningún cuestionamiento, que tampoco, y me parece bien eso, tampoco tenía que ver con la gestión del macrismo, tampoco. No era Cecilia, pero no tenía nada que ver con el macrismo y sin embargo Todesca estuvo casi los 4 años. Bueno, sin cuestionamientos, y coincido con vos en esta Argentina donde la verdad es muy complicado en cualquier rol pasar sin críticas. Hasta aquí Labaña ha anunciado el 6-7, no, más allá 54% de inflación. Los amagues para intervenir el instituto, digamos, ¿no? Sobre lo que hemos tenido los argentinos, una tristísima experiencia durante el kirchnerismo con intervención en el INDEC, que ha falsificado, porque hay que decirlo con todas las letras, ha falsificado los datos, las estadísticas. Y bueno, a partir de 2015, 2016, la situación comenzó a normalizarse y por ahora, bueno, Marco Labaña viene realizando su labor sin mayores inconvenientes y dificultades. El diputado por la provincia de Misiones, el diputado Schiavoni, estuvo en DTV y decía esto. Esta ley de alquileres realmente es algo donde no está atravesado por los intereses partidarios, porque no hay una postura que defienda el oficialismo y una postura contrapuesta que defienda la oposición. Acá es un problema transversal a todo el mundo. Lamentablemente la ley vigente quedó totalmente disparatada respecto del contexto de la Argentina y llevó a grandes inequidades, sobre todo para quienes alquilan, ¿no es cierto? Para quienes son inquilinos, porque la actualización de los contratos en el caso de renovación daba una cifra que no tenía nada que ver con la actualización de los ingresos de quien está alquilando. Yo la verdad que entiendo que acá hay, obviamente, cuando se escucha a los corredores inmobiliarios, en realidad todas las inmobiliarias tienen mucho más vinculación con aquellos propietarios que ofrecen inmuebles en alquiler que con los inquilinos. Por lo tanto, ahí hay que ver que son más coincidentes los intereses de los corredores inmobiliarios con los propietarios que con los inquilinos. Por otro lado, me parece también que estigmatizar a quien ofrece un inmueble en alquiler como un gran propietario, un potentado que me parece que no se condice con la realidad, porque casualmente en la Argentina, y sobre todo quienes somos hijos o nietos de inmigrantes, nos enseñaron que para defender el valor de nuestros ahorros, de nuestro capital, el abuelo que decía que había que poner en ladrillos, que mientras vos tuvieras en ladrillo tu capital no se desvalorizaba. Por lo tanto, hay muchísima gente que también es clase media, que con gran esfuerzo, con ahorro de una y tal vez 2 generaciones, llegó a tener un inmueble en alquiler, un departamentito, una casa, una casita, ponerle lo que fuese. Tampoco ese tipo es un millonario que es Donald Trump, que tiene edificios enteros para renta. Entonces, me parece que ahí cuando se debate también nos ponemos un poco, estamos como promoviendo un enfrentamiento entre pobres, entre clase media. Bueno, muy interesante, la verdad, lo que está planteando el diputado, y yo creo que es como la madre del borrego. Por eso, cuando la diputada Lena planteaba y Marcos le preguntaba, bueno, ¿y cuánto le pone? O entre muy optimista y poco optimista en torno a encontrar alguna salida para alquileres, ¿cómo lo ve? Marquitos dijo un 2, un 4. No, pero estimé según su respuesta. Pero exactamente, pero la verdad que va a ser muy complicado porque ya pasó, me parece, con la ley que está vigente, que razonablemente los legisladores tienen que legislar en función de los intereses del sector más desprotegido, que es el inquilino. Por eso los 3 años y por eso el primer año que no tenés aumento. El problema es que cuando vos legislás así, con buena intención, hay un tercer factor que no son ni las empresas inmobiliarias ni tampoco el gobierno, que es el dueño del departamento, que te dice, mirá,
La verdad, 1 año sin estar cobrando aumento y 3 años de contrato donde yo a lo mejor necesito vender ese departamento por algo, me parece mucho, y lo que pasa es una actitud conservadora. Retiro el departamento y el problema se multiplica. Y yo creo que esa cuestión, por lo que dice el diputado Schiavoni, no está saldada y no sé qué camino van a encontrar para saldarla. No sé cómo vos hacés para que sea atractivo para el propietario del departamento, que diga sí, lo pongo, y para que eso no sea demasiado oneroso para el bolsillo del que tiene que pagar. Sí. No sé cuál es el punto de encuentro. El punto de encuentro de esa cuestión incluso cuesta verlo entre los expositores. Claro. Entonces habrá que trasladar eso al momento que llegue la discusión de los diputados. Va a estar ahí la discusión, porque bueno, un poco el debate empieza a visualizarse por ese lado. Las posturas encontradas están en esa cuestión. Muy bien. ¿Tiene algo pendiente usted de la baña? No. Lucas Godoy, hombre del Frente de Todos, salteño, hablando de alquileres, decía lo siguiente. Las que llevamos adelante semanas anteriores a través de Zoom, con muchos representantes del interior, de cámaras, inquilinos, algún que otro representante de propietarios también. Me parece que esto era lo clave. Veremos si la semana que viene continúan, cómo continúa, es decir, si me parece que han quedado algunas voces por escuchar, pero era fundamental tener un panorama, un paneo generalizado de lo que sucede con el tema alquileres a lo ancho y a lo largo del país. Lo hemos repetido, digo, no son las mismas realidades en Capital o en Córdoba o en Rosario o en ciudades estudiantiles, por ejemplo. Usted recién nombraba el tema de alquileres para estudiantes, que en otras partes, que en otras localidades. Entonces, buscar las distintas voces nos va a permitir luego sentarnos a discutir en base a las más de 2 docenas de proyectos que hay sobre la necesidad de las reformas y cuáles serían aquellas que debiesen implementarse para mejorar la situación que hoy se está viviendo en torno a los alquileres. Ayer me parece que se confirmaron o reafirmaron las distintas posturas y planteos respecto de 3 o 4 temas centrales sobre los que se está llevando adelante la discusión, lo que tiene que ver con el plazo mínimo de alquiler, lo que tiene que ver con el índice de actualización y el periodo de esa actualización, y surgieron, sí, a partir de ahí distintas ideas, propuestas. A ver, el tema de la provincialización que usted nombraba, ¿no? Esto de que existan organismos que puedan resolver la relación inquilino, locador-locatario, para decirlo correctamente, en las provincias. Esto es una postura interesante, ver si esta relación puede estar sujeta a una intervención de las autoridades o de los organismos de defensa del consumidor, por ejemplo. Bueno, ahí estamos, el diputado por la provincia de Salta, Frente de Todos. Recordamos el tema alquileres. Bueno, estamos ingresando en los últimos días del mes de abril. La idea era que antes de que terminara el mes hubiese debate y definición. Veremos, quedan 10 días. Laura Serra, proyecto de ley, programa Primer Paso Argentino. A ver. Mira, Pato, es un proyecto de ley Natalia de la Sota, sí, que proviene de Córdoba, en este caso, de Natalia de la Sota, del Interbloque Federal, de Córdoba Federal. Ella es una dirigente muy cercana al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y lo que propone es trasladar a nivel nacional un programa que está vigente en Córdoba desde hace ya varios años y que tiene que ver con favorecer la transición hacia el empleo formal de jóvenes desempleados sin experiencia laboral relevante. Y es el tema del empleo joven, ¿no? Sí, exactamente, que sí. Es un problema, digamos, recurrente, no solamente en Córdoba, lo es a nivel nacional, y por eso es que la legisladora lo propone como una ley que se aplica en todo el país. ¿Cuáles serían los destinatarios de este proyecto de ley, este programa? Serían jóvenes de ambos sexos, entre 16 y 25 años, y como te comentaba anteriormente, la intención es replicar
a nivel nacional, un programa que está vigente en Córdoba desde el año 2014. Interesante porque si pasamos a la segunda placa, sería interesante comentar que para acceder a este programa, el joven, en este caso, debería registrar domicilio y residencia efectiva en el territorio nacional, no percibir ninguna jubilación, pensión o ayuda económica de otros programas sociales, no haber tenido empleo registrado continuo en los últimos 6 meses al momento de la inscripción y tener el consentimiento de su representante legal cuando el postulante es menor de edad o incapaz, ¿no? Estos son los requisitos que deberían cumplir los jóvenes, en este caso desempleados. Pasamos a la siguiente placa. No es una pasantía, ¿no? No, no es una pasantía, es un empleo por el cual la intención es hacer como una suerte de transición entre una suerte de capacitación en una empresa para después eventualmente quedar formalizado. Los capacitadores en este caso serían las pequeñas y medianas empresas que adhieran al programa. Esto es voluntario, ¿no? Se proponen 2 modalidades de capacitación. Una, modalidades de entrenamiento que tendría una duración de 12 meses sin costo para el capacitador. En este caso, el joven va a la empresa, lo capacitan 12 meses, perfecto. Digamos, hay una suerte de beneficio fiscal para la empresa y al mismo tiempo el Estado se hace cargo del pago de un salario. La modalidad por tiempo indeterminado que le permitirá al capacitador, en este caso a la empresa, que incorpore, en este caso, que incorpore al beneficiario a su planta de personal, descontar del sueldo neto del empleado el beneficio que éste perciba del programa por un máximo de 12 meses, es decir, un beneficio fiscal para justamente impulsar o promover que el joven que ingresa pueda ya quedar formal y en blanco en su lugar de trabajo, ¿no? Así que interesante el programa. Pasamos a la siguiente. La carga horaria y el sueldo será la que corresponda según el régimen legal aplicable a la rama de la actividad y los beneficiarios, en este caso los jóvenes, tendrán derecho a una asignación estímulo de carácter económico y no remunerativo por un monto que no podrá ser inferior al 50% del salario mínimo. 20.000 pesos más o menos, porque el salario mínimo creo que va a estar en 40 y pico, me parece. 44. Claro, esta asignación correría por cuenta del Estado Nacional. Perdóname, Laura, que a lo mejor lo dijiste al comienzo. ¿Te pide algún umbral de capacitación en el colegio secundario industrial? No. Mira, no lo registré. Creo que no, en por eso no lo vi. No lo vi. Está bien. No lo vi, pero la intención es que justamente sea para aquellos jóvenes que hoy... Que no, los nini. Tal cual. Que el sector mini que ni estudia ni trabaja, efectivamente. Bueno, esto sería más o menos el programa del cual estamos hablando, Primer Paso Argentina, una iniciativa que creo que hace falta discutir en este país. Totalmente, no esta, o sea, esta podría ser una de las tantas, pero y como vos decís, como hay tema, mucho como nicho. temática, Hay es mucho nicho. Mira, una asignatura pendiente. Tiene que tener en las pymes un particular espíritu quien dice, bueno, que vengan chicos jóvenes y yo enseño. Pero el otro día leía la historia de un restaurante muy conocido de Buenos Aires, que ahora anda otra vez atravesando un muy buen momento, consecuencia de que terminó la pandemia. Y ¿sabes qué decían? Los propietarios, que son segunda generación, decía que ellos toman permanentemente gente sin ninguna experiencia, porque la que era la cocinera principal quería formarlos como ella pretendía, que vengan sin ningún tipo de... Yo te enseño cómo se hace el menú de la carta. Vengan con mañas. Exactamente, yo te enseño cómo es mi receta y no vengas con ninguna otra. Y permanentemente tomaban gente sin experiencia. Vos decís, una cosa rara. Generalmente vos decís, che, que se siento que venga alguien que sabe. Que ya prefería tomar. Se ponga la camiseta y entre la cancha. Sí, y después me contaba una cosa interesante nuestra compañera Caro Ramos, alguna vez que hablamos de una cosa parecida, dice, a mí me encantó el tema, hizo una pasantía. ¿Para qué? Para saber que eso no lo quería para mi vida. Le había tocado ser, que también te sirve, la verdad. Una pasantía en una administrativa de una clínica. Dice, no, mi vida va a ir por otro lado. Y la verdad que está bien, ¿no? No, por supuesto. Claro. Aparte te da, digamos, la primera herramienta como va...
como para empezar a pelear en un mercado laboral cada vez más competitivo, más estrecho en términos de demanda laboral por parte de las empresas. Entonces, este tipo de capacitación, de transición hacia el mercado laboral, es una herramienta que te sirve a vos, a una persona joven, sin experiencia, como para empezar ya a hacer sus primeros palotes. Cuando ya tenía más o menos algunas habilidades, es cierto que enseguida empecé a trabajar en blanco, a cobrar en blanco, cosa que ahora no pasa. Pero yo tuve mucho tiempo trabajando sin cobrar nada, ni siquiera 50%. Mucho tiempo, donde la verdad y trabajaba 8 horas y no veías un peso. Es algo instalado, hasta que aprendías algo y empezabas a hacer alguna cuestión más profesional. En este gremio, ¿en este gremio están hablando? Sí, claro, totalmente. Es algo que está instalado particularmente en nuestro gremio. Claro. ¿No? Cuando sos joven. Sí, la verdad que no. Así que bueno, sí, hay que, la verdad que este es el proyecto. Llegó a Buenos Aires con este proyecto, Natalia La Sota. Exactamente, sí. No, me pareció interesante reflotarlo. Estos son temas que a mí me parece que son los temas estructurales que hace falta discutir en la Argentina. Sí. Son asignaturas esto pendientes. Esto lo empalmás con lo que está pasando, con algunas resistencias, con lo que está pasando en Capital, ¿no? Hay una idea del primer trabajo. Pero es pasantía eso, Es pasantía, sí. Es pasantía, sobre todo para los chicos que terminan el colegio. El secundario. Esto sería para todos, está bien, claro. Sí. Hay acumulados proyectos de primer, no es así tan con esta característica, pero hay varias propuestas de primer empleo joven, se van acumulando estas cuestiones y no logran tener un desarrollo. Que siempre hay... Bueno, de hecho el presidente Alberto Fernández creo que, si mal no recuerdo, en la última Asamblea Legislativa dijo que iba a presentar un proyecto de ley, todavía lo estamos esperando, ¿no? Sí. Pero bueno, la intención está. Una placa más me dicen que hay, ¿no? A ver si hay una placa más. Sí, incentivo, bueno, los capacitadores que incorporen a los beneficiarios a su planta de personal a través de la modalidad de contrato por tiempo indeterminado tendrán derecho a una reducción del 100% de las contribuciones patronales. Esto es justamente un beneficio fiscal para promover a las pequeñas y medianas empresas a que tomen gente, ¿no? Y de manera más estable. La selección de los beneficiarios se realizará por sorteo público de la Lotería Nacional. Claro, porque digamos, puede haber mucha oferta de jóvenes para escasa demanda. Entonces, bueno, se hace un sorteo para derivar a los jóvenes a las distintas empresas. Así que, bueno, esta es un poco la síntesis de la iniciativa que al parecer está dando muy buenos resultados en Córdoba y bueno, la intención ahora es llevarlo a nivel nacional. Hay una cuestión central acá que tiene que ver con el funcionamiento de la economía, ¿no? Si la economía está creciendo y bueno, este señor o esta propietario de una pyme que accede a esto con ventajas impositivas, desgravaciones impositivas, por supuesto que mejor, pero si la economía está rindiendo, el propio sector privado toma, incorpora gente y le dice, aprendé y dale, vamos para adelante, ¿no? Sí. Y hablando de la cuestión económica, bueno, vos tenés un 10% en el 2021 y tenés 2022 donde lo último que está llegando es que está calculando el Fondo Monetario que pensaba que vamos a crecer poco, bueno, está diciendo que tal vez vamos a superar el 4%. Todo esto que plantea el proyecto en un marco de crecimiento económico es mucho más sencillo. Si no hay crecimiento económico, todo se complejiza porque nadie quiere tomar gente o menos andar iniciando experiencias de este tipo. Mario Negri, pendiente estaba, hoy se refirió a lo que había dicho Negri, Laura Serra, y acá está el diputado por Córdoba. A ver. ¿Sabe qué ley regía? La ley que aprobó en el 2006 Cristina Fernández de Kirchner. Esa ley no hablaba de que la mayoría llevaba 2 y la primera minoría 1 y la segunda minoría 1 y que era propuesta de los bloques. Esa ley, le recuerdo para los que le mandan los mails a usted, que le manden la otra parte, donde dice que se elegía por mayoría o por minoría. Entonces hubo una discusión porque nadie la tenía, entonces ellos armaron una mayoría y se armó y se discutió en la Cámara. Pero hoy la única ley que existe, la única ley que rige hasta que no haya otra ley, es la que la Corte Suprema ha puesto en vigencia. Y esa ley, que en 1997 mereció aplausos de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que era el ejemplo del acuerdo y del consenso, aunque en el 2006 la modificó, esa ley dice que la mayoría
lleva 2. La primera y segunda minoría lleva 1 y 1. Y ahora de lo que se trataba es de completar la segunda minoría que ella la eliminó en el 2006. El único órgano y el máximo que interpreta la Constitución y si una ley es válida o no, aunque a usted le guste o a mí no me guste, es la Corte Suprema. Ni un juez inferior, ni nadie, el control de constitucionalidad lo hace la Corte Suprema. No hay nada por encima de ello. No hay dirigente político, no hay institución, nos guste o no nos guste, que se ponga por encima. Así funciona una república. Así se funciona con la ley, independientemente que a mí me guste. Es más, acá se vencieron los plazos. Si hubiera habido otra ley, tenía vigencia otra ley. ¿Se puede tratar otra ley? Se puede tratar otra ley, pero tienen que tratarla. Mientras tanto, el fallo de la Corte Suprema, que no legisla, dio un plazo determinado de 120 días, y si no, para que se completen los 7 miembros que faltan de los 13 que rigen en esta ley para volver a la ley originaria y llegar a los 20 miembros. Todos los estamentos lo habían hecho. ¿Dónde trabaron la pelota? ¿Dónde se la querían llevar a la casa? Acá en el Congreso. Explíqueme usted cómo se expresa el equilibrio de poder en un Senado donde el oficialismo se divide en 2. Y la falta de pudor llevada al extremo. No hay forma de defenderlo, hay que esconderse tras una cortina para defender eso. Se dividen en 2, después que fracasaron, después que perdieron toda la instancia, y de 4 representantes que va a tener el Senado se quedan con 3. Y le parece que es natural. Lo que falta es que se cambien el apellido, nada más. Bueno, ahí está la palabra de Mario Raúl Negri. Tarea pendiente para preguntar en algún momento si él está de acuerdo o no con esto que dice, más allá de que me guste, el tema de que el control de constitucionalidad por parte de la Corte, lo dijo 2 veces. Tenemos que ir terminando. Laura Serra, muchísimas gracias. Un placer. Marco Giorgetti, hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto es DTV, la continuidad. Enseguida nomás. Gracias. Buenas tardes.